Conceptos fundamentales y estudios de casos a cargo de José Gaya. El ingeniero Gaya cuenta con una maestría en ingeniería de Cornell University. Durante su carrera profesional se ha dedicado al servicio de la industria de construcción en Puerto Rico como contratista de rehabilitación y refuerzo estructural. Es presidente y propietario de la firma Building Preservation Material Technologies, la cual se dedica a la rehabilitación y reforzamiento de estructuras y puentes con tecnologías en construcción. Fue fundador del capítulo de Puerto Rico del International Concrete Repair Institute y pertenece a la Junta del American Concrete Institute y fue vicepresidente del Comité de Energía de la Cámara de Comercio. Actualmente es presidente del Comité de Jóvenes Empresarios. Sin más preámbulos, recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero José Gaya. Muchas gracias. Bueno, muy buen día a todos. Antes que nada, le quiero agradecer a Argos la oportunidad de estar aquí con ustedes, a hablarle un poquito del tema de rehabilitación de estructuras de concreto. ¿Por qué rehabilitación? Aquí se ha hablado mucho del tema de sustentabilidad. Se ha hablado muchísimo del tema de cómo las tecnologías están mejorando la calidad del concreto que se está depositando en obra. El macro de esto tiene que incluir el diseño, la colocación y el mantenimiento y la posible rehabilitación de la estructura. La sustentabilidad de las obras requiere que se contemple también cuando la obra ya está puesta, cuando el concreto ya está endurecido, cómo lo vamos a mantener bien, cómo le vamos a añadir la vida útil. Tenemos que ayudar a ese trabajo que se hizo de planificación, tenemos que ayudarlo durante el tiempo de servicio de la obra. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concreto. El concreto es una piedra sintética, ¿okay? Es el material más versátil que tenemos en la industria de la construcción. El material bien fácil de formar. Todos los años sobre 100 millones de toneladas de cemento se usan anualmente en los Estados Unidos. 7.5 billones de metros cúbicos se colocan anualmente en el mundo. Esto fortalece 2 millones de empleos en los Estados Unidos, así que imagínense cuando extrapolamos eso al mundo de lo que estamos hablando. Es una industria sumamente importante. Y es un material que si se trabaja bien, la vida útil puede ser mucho más de 30 años. Puede ser incluso mucho más de 50 años. Y les voy a dar varios ejemplos de casos donde le estamos alargando la vida útil reparando el concreto endurecido, ¿no? Fácil de formar, durabilidad muy buena, resistencia a fuego excelente. Y a este concreto, el concreto normal que nosotros conocemos, añadiendo tecnologías nuevas, ¿no? Como el concreto de baja permeabilidad que estamos hablando aquí, recubrimientos protectores, fibra, polímeros reforzados con fibra, protecciones catódicas, le vamos a continuar añadiendo años de vida útil al hormigón. Vamos a hablar un poquito de el énfasis de costos bajos durante la... Escúchame, se me fue aquí la... Ok. Muchas veces cuando estamos diseñando un proyecto, yo soy ingeniero estructural también, el énfasis es en costo eficiencia, ¿no? Costo eficiencia es bien importante, pero costo eficiencia tiene que incluir contemplar lo que ocurre a largo plazo. No se puede simplemente pensar cuán barata me va a salir la obra. Si se piensa de esa forma, los costos de ciclo de vida de la obra van a ser mucho más altos. Y muchas veces, desafortunadamente, eso es lo que ocurre en las obras de concreto. No se contempla ese largo plazo. Al no contemplar ese largo plazo, cuando la estructura es afectada por las realidades del ambiente, ¿no? Como el salitre, como los cambios climáticos, la estructura empieza a degradar más rápido de lo que nosotros pensábamos. Y muchos diseños, por ende, no aprovechan ese uso de las tecnologías que podemos contemplar para mejorar el concreto. La industria de la rehabilitación de concretos en los Estados Unidos es una industria que le cuesta a los Estados Unidos de 18 a 22 mil millones de dólares al año. Eso en los Estados Unidos solamente. ¿Okay? Es una industria que está dirigida por los cambios en código, que normalmente ocurren cada 10 años. Está dirigida por el deterioro y también por los defectos que vemos en el concreto.
Vamos a ver las cifras por sector. Nos podemos fijar que los puentes es donde más costo hay en rehabilitación por razones obvias. Son elementos estructurales de primera necesidad. Si no están adecuadamente reforzados, atentan contra la vida de sus usuarios. También losas de piso, se van $4 billones al año en los Estados Unidos. Y por ahí para abajo pueden ver estacionamientos, $1 billón, edificios, $2 billones en reparar las estructuras. Esto es solamente en los Estados Unidos. ¿Y qué nos causa ese deterioro? Bueno, uno de los enemigos mayores del concreto es la corrosión. El concreto es una piedra permeable en su estado natural, ¿no? Se puede ir poniendo más impermeable, pero es una piedra permeable. Y a la medida de que tiene un ingreso de cloruros de un lado, tiene un ingreso de carbonatación, se le reduce la alcalinidad, el pH del concreto. Al ocurrir eso, empezamos a ver la formación de los circuitos de corrosión. ¿Qué hace el circuito de corrosión? Expande la varilla. Al expandir la varilla, ¿qué ocurre? Se delamina el concreto. Y de momento hay una pérdida de la capacidad estructural, hay una pérdida de la intención del diseño. También está el tema de ataques químicos en fábricas, en plantas, defectos, vicios de construcción, agrietamiento prematuro, encogimiento durante el secado, encogimiento plástico, que siempre estamos tratando de prevenirlo. Y también la sobrecarga. Muchas veces las estructuras se diseñan para X capacidades. Eso pasa en los puentes todos los días. Y lo que le pasa por encima de esas estructuras son doblemente el doble de lo que realmente están supuestos a manejar. Entonces, ¿cómo nosotros reparamos? ¿Cuál es el approach, en buen castellano, de cómo nosotros reparar el hormigón? Lo primero es saber cuál es el problema. O sea, muchas veces un vendedor te puede tratar de vender una solución, una sustancia, pero muchas veces lo que hace es atacar el síntoma, no ataca el problema. ¿Cómo nosotros identificamos el problema? Tenemos que hacer muchas veces pruebas no destructivas. Identificar cuánto es el contenido de cloruro. Identificar el problema de carbonatación, hacer un monitoreo de la corrosión dentro del concreto. Muchas veces la solución que te venden no tiene nada que ver con el problema. Por ejemplo, si el problema de corrosión es un problema de carbonatación, entonces hay muchos materiales que te pueden vender que son anticorrosivos, que atacan los cloruros, pero no atacan la carbonatación, y viceversa. O sea que hay que atacar la raíz. No el efecto, el efecto hay que atacarlo, ¿no? Pero lo importante es atacar la raíz. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Nosotros podemos aplicar el uso de morteros de alto rendimiento, que van a hacer falta cuando el concreto se delamina, indiscutiblemente. Protecciones catódicas para manejar la corrosión. Y también les quiero hablar al final un poco de polímeros reforzados con fibra. Vamos a hablar un poquito de los morteros especializados. Lo importante del mortero es cuando uno aplica un mortero especializado en una obra, número uno, antes que nada, es la preparación de la superficie. Número dos, es la selección del material. Cada material que te venden tiene distintas cualidades, tiene distintos pros y distintos contras. Ningún material es infalible. El seleccionar un mortero de alto rendimiento para reparar un concreto es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque es una guerra entre distintas necesidades, que las vamos a hablar en un rato. Y hay distintos tipos de materiales para manejarlas. La selección final normalmente tiene que ver la mayoría tiene que ver máximo con costo, pero también tenemos que incluir el rendimiento del material, qué es lo que nosotros le estamos buscando a ese material, qué es lo que tiene que atacar ese material. Recuérdense que las estructuras, lo que uno le aplique de rehabilitación a una estructura, va a pasar sujeto de los mismos esfuerzos, los mismos impactos que tiene el resto de la estructura. Y tiene que funcionar como uno con esa estructura. ¿Ok? Así que si uno aplica un material y ese material se encoge y de momento no pasa carga, la estructura piensa que no ha pasado nada, que no lo han reforzado. Sigue el problema. Y esto pasa... Yo le diría que millones de veces en la rehabilitación. La mayoría de las rehabilitaciones realmente no atacan el problema y la estructura termina sin sentir nada. Gracias a Dios que el concreto es noble y que redistribuye sus esfuerzos. Primero que nada, la preparación de superficie. Sin una buena preparación de superficie,
no hay una transferencia de carga. La preparación de la superficie es lo que en más del 80% donde hay un fallo, normalmente es en la preparación de la superficie. Los materiales normalmente vienen de una fábrica con un control de calidad bueno. No es problema del material. Muchas veces el problema es de la preparación de la superficie. ¿Okay? Esto garantiza la transferencia de carga adecuada, garantiza una adhesión apropiada. ¿Okay? Y hay distintas preparaciones para distintas situaciones. Podemos usar pulidoras, sandblasting, wet sandblasting. Hay muchos métodos de preparar la superficie. Va a depender de su caso en específico. Por ejemplo, un mortero, normalmente los morteros van a necesitar una superficie más rugosa en la interfase entre el concreto y ese mortero para que realmente haya una compatibilidad. Hay por ejemplo, la fibra de carbón, cuando se aplica en el exterior, va a necesitar una preparación menos rugosa, porque hay epóxico envuelto. Para esto es importante que siempre se sigan las guías del International Concrete Repair Institute. El ICRI, que es básicamente el primo del ACI, ¿okay? Es el que explica y el que determina qué preparación de superficie uno necesita para lo que vaya a ponerle al concreto. Si le va a poner un recubrimiento, una superficie de tráfico, si le va a poner un impermeabilizante, si va a aplicar un mortero nuevo, si va a poner fibra. Cada uno tiene una rugosidad distinta. ¿Okay? Y el ICRI es esa entidad rectora que le explica a ustedes cuál es la superficie que ustedes tienen que trabajar para poder aplicar el material y que no le falle. ¿Okay? Hay distintos perfiles de superficie. Para un mortero normalmente es un perfil 5 o 6, es bastante rugoso, ¿no? Sería bueno que siempre se estudien esto porque cada perfil tiene un tratamiento distinto. Por ejemplo, un perfil, lo que le llaman un perfil 3, donde se está exponiendo el agregado. ¿Okay? Entonces está haciendo una exposición del agregado, pues se usa una pulidora. Pero si uno necesita un perfil 5, un perfil 6, un perfil 7, estamos hablando de una escarificadora. Estamos hablando posiblemente de lo que le llaman en inglés un shot blasting, hasta hidrodemolición en muchos casos. Como decíamos ahorita, el tema de materiales es una constante batalla entre necesidades. Las necesidades que tiene el dueño, las causas del deterioro, las condiciones de servicio y las condiciones de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? El dueño tiene unas necesidades. Puede que sea una necesidad estética para el dueño, pero para la persona que lo está asesorando, posiblemente sea una necesidad estructural. ¿Okay? Por otro lado están las condiciones de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en un puente y necesitamos abrir el puente 12 horas más tarde, pues obviamente tenemos que aplicar un mortero que tenga F'C, que adquiere F'C muy rápidamente, para que por lo menos pueda manejar la carga 12 horas más tarde de cuando empiecen a pasar los camiones por encima del puente. Condiciones de servicio. ¿Cuáles son las condiciones de servicio? Pues básicamente las cargas sostenidas que va a tener después de que el material haya curado. Así que cuando uno analiza cómo seleccionar un material para reparar, uno tiene que sopesar todas estas variables. Y básicamente en muchos casos ceder en algunas cosas por encima de otras que son más importantes, ¿no? Si me preguntan a mí que soy estructural, la parte estructural nunca se va a ceder, la parte estética se puede ceder. Al fin y a la postre, conseguimos un material que provee un balance entre todas estas necesidades. Hay que entender lo que es una reparación del concreto. Usted está creando un nuevo compuesto. Y ese nuevo compuesto tiene varias cosas envueltas. Tiene un concreto existente, que tiene un F'C, tiene un módulo de elasticidad único, tiene un mortero nuevo, que tiene una elasticidad y un F'C distinto, y tiene la interfase entre el mortero y el concreto, donde ocurre la transferencia. Tiene que haber compatibilidad entre una cosa y la otra, lo que le dicen en inglés strain compatibility. Tiene que haber una compatibilidad de las deformaciones para que pueda haber una transferencia apropiada de carga. Si no, y si esa interfase falla, pues entonces no se transfirió la carga y no hiciste nada. Lo que hiciste fue gastar dinero innecesariamente. En el tema de las consideraciones de compatibilidad, hay que contemplar comportamiento pre- y postcurado. Hay que contemplar comportamiento dimensional y eficiencia de reparación. Le voy a dar un ejemplo. Si ustedes aplican un mortero
a una estructura y le aplican un imprimidor epóxico, hay que verificar bien cuán rápido el imprimidor epóxico cura versus cómo el cementicio cura. Porque si uno cura más rápido que el otro, ¿okay? Si por ejemplo el concreto cura más rápido que el epóxico, lo que se puede encontrar es que se le agriete toda la sección que acaba de reparar. O sea que tiene que haber compatibilidad en el substrato, en el imprimidor y en el material que se está instalando. Hay un sinnúmero de materiales. Como le dije, ninguno es infalible. Todos tienen propiedades positivas para su reparación como tienen propiedades negativas. Usted puede usar un concreto cemento Portland, pero ¿qué le va a pasar? Si no tiene otros aditivos, si no tiene una modificación con polímeros, se le pueden coger bien rápidamente. Se puede usar un concreto Portland modificado con microsílica, eso va a tener sus beneficios de impermeabilidad, ¿no? Se puede usar un shotcrete en algunos lugares donde simplemente no se puede hacer una formaleta, no se puede encofrar el área. Se puede usar lo que le dicen en inglés un methyl methacrylate concrete, un concreto de metacrilato. Yo creo que hay alguien por ahí que se llama Ramón Carrasquillo que sabe bastante de eso. ¿Okay? Donde el metacrilato tiene una viscosidad tan baja que tiene la capacidad de entrar bien en los poros del substrato y crear una adherencia superior. Así que hay un sinnúmero de materiales. Hay que entender las propiedades de cada uno para tomar la decisión de cuál es el adecuado para la aplicación específica. Vamos a pasar un poquito rapidito a esto porque básicamente lo que estamos mostrando es una serie de materiales. Vamos a pagarle en esto un momento porque este es importante. Morteros de agregado preposicionado. ¿Quién sabe lo que es eso aquí? Alguien levante la mano. ¿Alguna vez han usado un mortero de agregado preposicionado? Esa es la mejor forma de controlar encogimiento. Le voy a explicar. Usted encofra el área a reparar, usted lo llena de agregado y después uno inyecta un grout fluido. ¿Y qué es lo que hace esto? Que no permite, como todos esos agregados están compactados, pues lo que ocurre es que no permite que la pasta cementicia encoja muy rápido, encoja mucho. El mejor control de encogimiento, en mi opinión, de las cosas que he usado, son los morteros con agregado preposicionado. También están los morteros epóxicos que en algunos lugares, por ejemplo en las juntas, en la transición, en una junta de expansión entre un puente de un lado al otro, se usa mucho, tienen buena capacidad de flexión, pero tienen otros problemas, generan mucho calor, no tienen buena resistencia al fuego. Así que siempre hay que sopesar todas las cosas buenas y las cosas malas de los materiales que estamos usando. Vamos a hablar ahora, brincando del tema de morteros, vamos a hablar ahora de si nosotros queremos reforzar la estructura o si nosotros queremos añadirle o complementar la capacidad que tiene, o si queremos complementarla porque hemos perdido capacidad con los años, con la pérdida de sección que pasa con la corrosión. Y uno de estos métodos que ahora mismo está en boga, pues es el uso de polímeros modificados con fibra. ¿Okay? Y estos métodos básicamente vienen de la industria aeroespacial y de otras industrias que no tienen nada que ver con la civil, pero tienen la perfecta lógica en el uso en las estructuras civiles. Y le voy a explicar por qué. Esto es un material que está compuesto en una tela de algún tipo de fibra. La mayoría de los casos estamos hablando de fibra de carbón o fibra de vidrio. Y está saturada o presaturada en un material epóxico, una matriz epóxica. ¿Okay? Tiene múltiples usos. Yo lo uso en puentes todos los días allá en Puerto Rico, ¿no? Pero tiene usos en edificios, tiene usos donde quiera que haya una deficiencia de estructura, o sea, del aspecto de la capacidad estructural, podemos usar la fibra de carbón. ¿Qué características tiene esto? Altísima resistencia. Si comparamos la resistencia en cedencia, el F sub Y de la fibra versus el acero, en el tema del vidrio es 2 o 3 veces mayor, pero en el tema de la fibra de carbón es 5, 6, 7 veces mayor que la capacidad del acero. ¿Okay? Tiene una durabilidad inmensa, no se va a corroer, no es magnética. Y es un material lineal elástico en su perfección. O sea, esto no es un material que plastifica,
Es un material que llega a un punto de ruptura y ahí tiene un fallo abrupto y frágil. Lo que pasa es que normalmente el fallo es mucho más fuerte, es mucho más resistente que lo que sería el acero. Así que normalmente lo que te va a fallar no es la fibra, te va a fallar otra cosa en la estructura. ¿Por qué hace sentido en las aplicaciones civiles? Porque todo lugar donde nosotros tengamos tensión en un elemento, nosotros podemos aplicar fibra para reforzar y ayudar en el tema de la tensión. Aquí, como estamos viendo lo que sería una viga. Y una viga simplemente soportada en el mismo centro es donde mayor tensión tiene, en la parte de abajo, si es simplemente soportada. Pues si uno quiere reforzar esa viga, si uno quiere aumentarle la capacidad de flexión de esa viga, ahí es donde uno pone la fibra de carbón. Si uno quiere mejorar la capacidad de cortante, ¿dónde uno lo pone? Uno lo pone cercano a las esquinas, donde uno tiene los cortes mayores de la estructura. Entonces, ¿qué razones de uso tenemos para usar un material de esto? Vicios de construcción. Vamos a empezar por ahí. Se instaló menos varilla de la que hacía falta instalarse. Hay un problema de agrietamiento prematuro y queremos reforzar un poco para asegurarnos de que tenemos la capacidad adecuada, o no estamos seguros de que la capacidad en corte del concreto está en su totalidad debido a ese agrietamiento. Deterioros y daños. Cuando hay corrosión, ¿qué pasa? Se pierde sección de acero de la varilla. Pues en muchos casos nosotros no tenemos que entrar y reemplazar esa varilla, no tenemos que demoler la estructura. Lo que tenemos que saber es cuánta pérdida de acero ha habido y entonces complementarlo con fibra de carbón. Aumentos en carga. Un edificio que de momento primero en oficina, de momento es una biblioteca, le va a aumentar la carga en el doble, la carga viva. Pues entonces aquí de alguna forma tenemos que reforzar la estructura. La fibra de carbón probablemente es la forma más sencilla de hacerlo. ¿Y qué métodos tradicionales nosotros tenemos? Bueno, pues se revisten las estructuras, se hacen postensados exteriores, se usan placas de acero por fuera de la estructura, pero todos estos métodos muchas veces afectan la arquitectura que se pretendía. Y entonces, ¿qué hacemos con la fibra? La fibra es tan y tan finita que ni se ve. Encima de la fibra uno empañeta y ni ve dónde uno ha aplicado la fibra. Así que en muchos casos es mucho más versátil que los métodos tradicionales que se han usado, con menos problemas. ¿Qué materiales tenemos? Hablamos de carbón, hablamos de vidrio, también está basalto y está arámido. Pero como les dije, la mayoría de los casos hoy en día se usa la fibra de carbón por su gran capacidad o la fibra de vidrio. Basalto y arámido no se usan en tantas aplicaciones como las que hay en la calle. Las matrices normalmente son epóxicas de poliéster y hay otras resinas también, ¿no? En cuanto a la arquitectura de estas fibras, la fibra se puede hacer de una forma unidireccional, ¿no? O sea que básicamente la tela de fibra son unos pelos que van en una dirección, como se puede hacer bidireccional en casos donde uno tiene un ciclo de histéresis y tiene que manejar cortante en ambas direcciones. También hay cada día se inventan más direcciones para manejar la fibra, pero lo más común es usar la fibra unidireccional, excúsenme. Como habíamos hablado, es un material lineal elástico, ¿ok? Fíjense que él sigue una línea recta hasta que de momento tiene un fallo abrupto. Pero pese a que muchos pueden pensar esto es un problema, ¿no? Nosotros siempre nos enseñan a que tenemos que ser dúctiles en nuestros diseños. Pues ¿qué pasa? La fibra ayuda a la ductilidad. ¿Por qué? Porque uno se asegura que donde está poniendo la fibra, por ahí no va a haber el fallo. Porque la fibra es tan y tan fuerte por encima del acero que entonces está forzando a que el fallo sea en otro lugar que sea más dúctil. Como hablamos, en el caso de la fibra de carbón, ¿dónde la vamos a usar? La vamos a usar donde necesitamos manejar cargas de gravedad, cargas vivas, por ejemplo, cargas muertas adicionales, cargas verticales, sostenidas. Aumento de capacidad axial en columnas. La fibra de carbón tiene una capacidad grande de mejorar la habilidad de deformarse de una columna sin perder su capacidad axial. ¿Okay? En el tema de la fibra de vidrio, y esto es importante saberlo, no se puede usar donde hay cargas sostenidas, porque la fibra de vidrio con el tiempo se estira y no vuelve a su estado inicial, a diferencia de la fibra de carbón. ¿Dónde podemos usar esto? Aplicaciones sísmicas, que son cargas transitorias, aplicaciones de viento, que son cargas transitorias, nunca en cargas sostenidas.
Aquí un esquema para ver básicamente dónde nosotros usaríamos qué. Cercano a los soportes de esta viga, esto es básicamente un pórtico con unas vigas cercano a los soportes, nosotros vamos aumentando esa carga de cortante. ¿Y qué es la carga de cortante? La carga de cortante no es nada más y nada menos que donde está la carga máxima de cortante, es donde a 45 grados, ¿ok?, de ese plano, está la carga máxima en tensión. Y como la fibra está hecha para manejar tensión, eso es lo que realmente está haciendo la fibra. La fibra está manejando esa tensión que ocurre a 45 grados, de donde nosotros entendemos que tenemos el corte máximo. En la parte de abajo de esa viga, estamos mejorando la capacidad en flexión de momento positivo. En la parte de encima, cercano a los soportes, podemos mejorar la capacidad de momento negativo de las vigas, porque ahí es donde vamos a tener tensión máxima. Y en el caso de las columnas, como mencionamos, mejoramos la ductilidad, porque la columna se va a poder deformar mucho más sin perder su capacidad axial al confinarla. El confinamiento de una columna sirve como si fuera básicamente la varilla interna, los estribos internos de esa columna. Está mejorando esa capacidad de que esa columna pueda comportarse durante eventos transitorios. Este es un caso reciente en Puerto Rico, de un puente en una autopista que nosotros hicimos. Fíjese cercano a los soportes donde tenemos la fibra en corte básicamente orientada a 90 grados. Lo que ustedes ven azul es esa saturación de epóxico que los manufactureros muchas veces lo ponen de colores para que cuando se está aplicando se sepa que está saturada. Y más en el centro podemos ver que está esa capa de flexión, que los pelos de la fibra en ese caso van longitudinales a la viga. Como hablamos ahorita, si uno va a diseñar un sistema de estos, básicamente lo que está haciendo es añadiendo una capa más de refuerzo. Normalmente la varilla para mejorar el momento está en la parte de abajo, bien alejado del eje neutro de una viga, pues entonces la fibra de carbón está hasta más alejado del eje neutro. ¿Por qué? Porque la estás poniendo en la superficie, en la cara de abajo de la viga, para manejar tensión. Es un complemento de esa capacidad de momento que tenemos sin la fibra. En cortante, como habíamos hablado, ponemos la fibra a 90 grados, cercano a los soportes, y eso te va a mejorar las capacidades en cortante de la viga o del elemento que sea. Hablando un poquito aquí de ductilidad, confinamiento de pilastras y de columnas en puentes, por ejemplo. Si uno solapa, si uno pone esta fibra y la solapa, ¿okay?, uno confina la columna. Miren la diferencia que hay, esfuerzo versus elongación, de una columna confinada versus una columna que no está confinada con fibra. O sea que ese fallo sísmico que uno ve muchas veces, que explota la varilla, pues esto ayuda a que eso no ocurra, o que ocurra a unas cargas mucho mayores, ¿no? Es importante también hablar del control de calidad de estos sistemas. Una cosa que yo he visto mucho en Puerto Rico y he visto en otros lugares es que se aplican, se sabe que existe el material, pero no se le da un control de calidad adecuado. Estos materiales requieren pruebas para saber que tenemos una adhesión adecuada y por ende una transferencia, una compatibilidad de las elongaciones. ¿Okay? Y las pruebas más comunes de esto son la prueba de adhesión y de tensión. La prueba de adhesión se hace en la misma obra, después de que se ha puesto la fibra y se le ha permitido curar. La ASTM D7234 es la que dicta esta prueba, y básicamente se le aplica una carga en tensión para asegurarnos que tenemos una capacidad por lo menos de 200 psi de tensión, para que tengamos una compatibilidad entre una materia y la otra. Si no la tenemos, hubo un problema, no se saturó bien, y puede haber un fallo en la interfase. Hay pruebas de tensión también, de la misma forma que hay pruebas de tensión de la varilla para saber que manejan la capacidad de excedencia que estamos buscando. Lo mismo ocurre con la fibra. El ASTM de 3039 es la que te dicta las pautas de esto. Estos materiales, pues, aparte de lo que vas a hacer en la obra, te llevas unas piezas de esta tela, y en un laboratorio tú verificas la capacidad en tensión. Eso es muy importante para asegurarnos de que lo que estamos poniendo es lo correcto. Entonces es importante saber el código rector de esto, es el ACI 440. El ACI 440 es la que te rige
el diseño, el mantenimiento, la construcción de estos sistemas. Se les recomiendo, si alguna vez ustedes tienen que trabajar con estos sistemas, la Biblia de esto es el ACI 440. Ahí van a encontrar van a contestar todas las preguntas en el tema de cómo se mantienen, en el tema de si hay un problema en la instalación, cómo lo reparamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el tema de diseño para flexión, para cortante y para ductilidad, entre otras cosas, y control de calidad. Vamos a hablar un poquito de casos. Y estos dos casos que voy a presentar ahora me gustan mucho porque conllevan todo lo que hemos hablado en uno. Hace como 3 o 4 meses atrás nos consultaron del Departamento de Obras Públicas en Puerto Rico que habían 2 puentes que estaban a punto de colapso. Entonces, cuando vamos a ver los puentes y nos metemos debajo del puente, vemos que toda la varilla está corroída. De hecho, cuando yo toqué con un martillo, aquí yo tocaba, allá se caía un canto de concreto. Y estos puentes todos los días pasaban camiones, pasaban carros de todo tipo de carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Tuvimos que desarrollar un plan de ataque para cada uno de estos puentes distintos, porque un puente era un puente de vigas y el otro era una losa de concreto de mucho pegarte. ¿Ok? En el primer puente, lo primero que tuvimos que hacer es exponer todo el área de laminada, remover la varilla que estaba mala, ¿no? Removerla. Estas estrategias se tienen que trabajar de la siguiente forma. Uno tiene que ir rompiendo el concreto hasta que encuentre la varilla buena. Normalmente la corrosión no es para toda la varilla, llega hasta cierto punto. Cuando no llega a ese punto, se pica la varilla y se instala una varilla nueva, con lo que le dicen en buen castellano mechanical couplers. Entonces, después de eso, y luego de las recomendaciones del doctor Carrasquillo, que estuvo conmigo en ambos puentes, pues nosotros decidimos encofrarlos, ¿no? Reemplazar la varilla, encofrarlos e inyectarle un concreto autocompactante. ¿Por qué un autocompactante en este caso? Bueno, porque tenemos un enjambre grandísimo de varilla, estamos encofrando el área en un lugar bien confinado, ¿ok? Y si tiramos un concreto normal de slump, ¿ok? Muy probablemente vamos a tener un problema grande de segregación. Así que nosotros inyectamos un material con un spread, o sea, un desparramiento grande de 28 pulgadas, para que fuera bien líquido. El encofrado fue un encofrado con control de agua, totalmente impermeable. Y se inyectó a baja presión. Esos allá abajo son los copladores mecánicos que estamos usando para conectar la varilla nueva a la varilla existente. Y si se fijan en la segunda foto, ahí están las piezas con las que nosotros inyectamos concreto en cada una de las vigas. Las posicionamos cercanos a donde teníamos mucha conglomeración de acero, con la intención de asegurarnos de que ahí vamos a poder cubrir todo el espacio que íbamos a tener ahí. En la parte de arriba del encofrado, era importante dejar unos espacios para que el aire saliera, ¿no? Este es el producto final. Cuando nosotros removimos los encofrados, el concreto tenía bien pocos problemas de segregación. Un concreto bien liso, espectacular. La verdad que espectacular. Concreto de FPC 5000. Este trabajo se hizo básicamente en semana y media. En semana y media nosotros cerramos el puente, removimos toda la varilla mala, aplicamos inhibidores de corrosión al substrato, pusimos la varilla nueva y pusimos el concreto. El concreto ya a los 3 días estaba dando 3000. En ese momento tomamos la determinación de poder abrir el puente. Pero eso no fue lo último, de ahí nos movimos a una segunda cosa. Y lo segundo que hicimos fue que le aplicamos fibra de carbón. ¿Por qué? Nosotros restauramos toda la varilla de este puente, pero esto es varilla y esto es un diseño de los años 60. ¿Okay? Este puente llevaba ya 50 años en uso. Pues nosotros complementamos esa varilla adicional con fibra de carbón en corte y en flexión. ¿Okay? Y decidimos tomar un criterio de un 10% de lo que ya teníamos dentro del concreto, un 10% adicional en capacidad para aplicarlos en fibra. Antes de seguir al segundo puente, les quiero explicar por qué teníamos el problema de corrosión. El problema de corrosión es porque por debajo de esto pasa un río. Es una ruta de muchos botes. Pero el problema no es el bote, el problema son los jet skis. Porque el jet ski emite un chorro hacia arriba y ese chorro estuvo años de años constantemente dándole al concreto. Entonces uno se fijaba por donde pasaba el jet ski, por ahí mismo, esa era la área que estaba mala, el área que estaba corroída. El resto del puente estaba en perfectas condiciones. Pero con esa rehabilitación que hicimos,
Posiblemente le añadimos 15, 20 años más a ese concreto. El segundo puente es una losa sin viga. Y fíjese en la segunda foto, donde nosotros tenemos la ruta donde está la corrosión. Por ahí mismo pasaban los jet skis, por ese mismo lugar. Aquí se hizo una metodología muy similar. Nosotros rompimos el concreto hasta donde la bahía estaba buena. Primero que digo, y antes de hacer eso, nosotros hicimos un corte transversal para asegurarnos de que no afectábamos el concreto que estaba al otro lado de donde estábamos trabajando. Nosotros usamos unos martillos no tan pesados para no afectar con más microfracturas ese concreto. Cortamos la bahía donde estaba mala, aplicamos inhibidor de corrosión y entonces aplicamos un mortero lanzado en este caso. A mí me hubiese gustado usar el mortero lanzado en ambos puentes, pero el primero, la complejidad era tan grande porque eran unas vigas. Este era más sencillo de usarlo, pero de todas maneras al final le voy a decir cuál me gustó más. Aquí estamos durante el proceso de remover las varillas, estamos instalando varilla nueva, estamos poniendo los mechanical couplers para darle continuidad a la varilla. No hay forma de solapar esta varilla en este lugar, porque si la solapamos, básicamente íbamos a tener que llevarnos el span completo del puente. O sea que lo único que funcionaba aquí era ponerle unos acopladores mecánicos para darle continuidad a la varilla. Al fin y al poste usamos un mortero lanzado, lo hicimos en varios tiros, no se hizo de cantazo. Básicamente nosotros hicimos una metodología que tirábamos 25 milímetros, permitíamos que tuviésemos un initial set del material, que el material ya empezaba a endurecer, entonces hacíamos el segundo pase, el tercer pase, hasta que llegamos al final. Eran básicamente 150 milímetros de material que se había removido y se había reemplazado. Este F''C de este material era de 10.000 PSI, ya al día estaba dando 4.000 PSI y abrimos el puente sin problema. Ahora, después de eso le aplicamos fibra de carbón de la misma forma que hicimos en el primero, con un criterio de un 10% adicional de capacidad para mejorar esa capacidad, dar más años luz, más años al material. Ahora, de las dos aplicaciones, le voy a decir que honestamente cuando empecé el trabajo y desarrollé la metodología, la que me gustaba más era el concreto lanzado. La de hacer el encofrado e inyectar no me gustaba tanto por la complejidad que tiene hacer eso. Pero yo veo ahí al doctor Carraquillo riéndose y la verdad el caso es que cuando nosotros tiramos el material, mucho de ese material se nos caía. Era bien difícil mantener el grosor de 25 milímetros por cada capa. Y en parte de la razón es porque cualquier manufacturero le dice a uno lo que sea, pero cuando uno lo prueba en la obra, es cuando uno realmente se da cuenta de lo que estamos hablando. Disfunción o no. Al fin y al postre este material pues nos requirió varias capas más para poder lograrlo, pero se logró. Si yo lo tuviese que hacer de nuevo, yo encofraría el área e inyectaría el material autocompactante por debajo a presión baja. Otro tipo de proyecto que nosotros hemos hecho en Puerto Rico, que quisiera darles aquí, este proyecto es un edificio en acero, pero es un edificio lleno de paneles prefabricados de concreto. Estos paneles son el método sismo resistente del edificio. Es un edificio más importante de una farmacéutica en Puerto Rico. Pues ¿qué pasa? Se dieron cuenta que la junta entre un panel y otra no transfería el cortante necesario que hacía falta para lo que el código estaba pidiendo en Puerto Rico. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue que nosotros reforzamos con fibra de carbón, en este caso biaxial, porque estamos pegando con el ciclo de histéresis de un terremoto. Reforzamos todas las juntas, en otras palabras, cosimos la junta para transferir el cortante de un lado al otro de cada uno de los paneles. Y este último es una clínica de salud. Y es una clínica que llevaba años operando. Hay un cambio de código, claramente la clínica no va a cumplir. Y esto es con fondos federales americanos, o sea que los americanos dijeron, llévamelo a código, porque si no, no te voy a dar los fondos. ¿Qué hicimos nosotros aquí? Nosotros nos encargamos de aplicar fibra de carbón para mejorar la ductilidad de las columnas, el comportamiento de las columnas y también mejorar la capacidad en los nodos, esa interfaz entre la viga y la columna. Al fin y a la postre tenemos un edificio que lo llevamos a código que era de los años 60 y 70. Previo a eso tuvimos que hacer mucha rehabilitación con mortero porque habían problemas de corrosión. Y usamos una mezcla de inhibidores de corrosión
con morteros de alto rendimiento. En fin, conclusión. Para mí, la mayoría de las estructuras que tienen problemas no requieren demolición. Nosotros tenemos que salirnos de ese paradigma de que si algo está malo lo tenemos que tumbar. La mayoría de las estructuras se pueden rehabilitar. Y si trabajamos, como la ingeniera estuvo hablando ahorita, en el lado de antes de tirar un concreto, trabajamos bien reparando ese concreto a la medida que va pasando los años de vida, le podemos dar mucha más vida a ese concreto, aumentarle mucho más incluso a lo que ya se le está aumentando con las tecnologías que estamos viendo aquí en Argos. ¿Okay? O sea, reparar y reforzar extiende la vida útil de una estructura en concreto. Y lo último, es importante siempre comprender el problema antes de atacar con una solución. Muchísimas gracias.